Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Nueva semana, nuevas metas, nuevos proyectos. Espero que estén pasando un día súper bueno, productivo, como siempre les digo. Y obviamente espero que hayan escuchado el último episodio de mi podcast porque esta es la continuación. Esta es la parte 2 de todo este problema, todo lo que me ha estado pasando en los últimos meses, que ya van como 6, 7 meses más o menos. Diablos. Y bueno, y nos vamos directamente al grano. Vamos a continuar la historia. Ay, Dios mío. Ok, en el último episodio les conté que fui a emergencia y me dijeron que no me había roto ningún hueso. Yo ya lo sentía así, ya lo sabía, pero quería cerciorarme. Por eso fui a emergencia. Me dijeron, sí, efectivamente, no te has roto ningún hueso, estamos bien. Chequea con tu médico de cabecera y sigue las instrucciones de tu médico. Pero aquí en emergencia estamos bien, ya no te has roto nada, chao, básicamente. Me fui, pero el dolor seguía todavía ahí. Iba, todavía sentía mucha presión y yo seguía pensando lo mismo, que era que me faltaba, que necesitaba ejercicios, que necesitaba actividad, aunque estaba con dolores, adolorida por todo el cuerpo, pero yo sentía eso. Entonces traté nuevamente de pedalear y pedaleé poquito, pero con el dolor ahí en las piernas. Me sentía media rara, como que no adormecí, es una sensación media rara. En los brazos y en las piernas, una sensación como que estaba tieso, eh, estaba, ay, había muchísima presión, como que me iban a explotar las piernas. También me dolía, me acuerdo, los codos. Entonces yo dije, puede ser artritis. Las manos, los codos, los hombros. Y yo decía, qué raro. Pero bueno, yo dije, voy a pedalear, voy a hacer ejercicios. Empecé a pedalear despacio porque tampoco podía poner resistencia, tampoco podía pedalear rápido, despacito, pero para mover las piernas por lo menos. Pero tenía esa presión en las piernas. Terminé unos minutos, creo que fueron como 5 minutos, 10 minutos en la bicicleta. No, ni 10 minutos fueron. Como 5 minutos me bajé la bicicleta y yo dije, voy a hacer otros ejercicios que generalmente, regularmente hago. Entonces hice, me acuerdo, sentadillas y traté. Cuando bajé, puf, un dolor en las piernas, como que ahí sí, la pierna se me iba a romper. Y yo dije, qué raro, Dios mío. Entonces yo seguí como terca, seguí. Pero yo decía, no, aquí no está, eso no está bien. Entonces paré. No podía hacer nada más porque de verdad que no me sentía. Los dolores eran, aunque todavía no estaban tan fuertes, empezaban a ser insoportables. Entonces yo dije, ese día dije, no vuelvo a hacer ejercicios porque algo está mal, algo anda mal. Y yo me conozco, uno conoce su cuerpo, uno empieza a escuchar a su cuerpo. Y algo me decía Rocío, algo anda mal. Entonces yo dije, yo pensaba también, después de eso, como estaba haciendo ejercicios, pero todavía tenía ese dolor y yo dije, entonces no es eso, no era lo que yo estaba pensando, que el cuerpo me estaba pidiendo hacer ejercicios, no es eso, tiene que ser algo más. Entonces yo sentía como que era algo con la circulación. Yo decía, algo anda mal, entonces me estaba viendo las piernas y vi, sí, unas venas un poquito hinchadas. Yo dije, así no estaba mi pierna, mis tobillos. Entonces estaba viéndome el cuerpo todos los días. Los dolores pasaban los días, los dolores se iban intensificando. Yo llamé a, a mi doctor de cabecera para hacer una cita para que me vieran. Llamé, me dieron la cita, eran como semana o 2 semanas del día que había llamado. Y yo estaba, o sea, desesperada porque los dolores estaban más fuertes y me acuerdo también que tuve visita en ese tiempo, en esos días. Y yo dije, me voy a tragar el dolor, aunque todavía no estaba tan fuerte, fuerte, pero me molestaba ya y no podía poner mucha presión en las piernas. O sea, cuando caminaba sentía ese dolor. Era un malestar horrible, horrible, o sea, que nunca lo había sentido. Y yo dije, me tengo que esperar. Tenía visita, yo dije, me voy a tragar el dolor, voy a hacer lo que más pueda para que no se sientan mal tampoco. Entonces, bueno, tuve mi visita, fuimos a hacer esto, lo otro, porque teníamos eventos, me acuerdo, en esos días.
Entonces yo recontra incómoda, me acuerdo, pero estaba feliz a la misma vez porque tenía la visita que hace tiempo no las veía. Fuimos a los eventos de bicicross, solamente fui a ver porque tampoco podía manejar bicicleta en esos días. Entonces, bueno, se fue la visita, pasaron los días, un fin de semana, me acuerdo que estuvieron acá. No, más de un fin de semana, como 4 días, 5 días, 4 días. Y bueno, se fueron. El dolor empezó más fuerte. Pasaron los días y yo esperando para ir a mi cita, pero todavía faltaba como una semana, 2 semanas. Y yo dije, Dios mío, este dolor está empeorando. Yo dije, ¿qué hago? Yo me voy a emergencia para ver si me pueden hacer algo de emergencia. Me fui a emergencia y yo dije, quizá pueda que ellos vean algo y empiecen algo o que paren el dolor de alguna manera. Me fui a emergencia. Ah, esa visita fue la peor visita de emergencia que he tenido hasta la fecha. Una doctora recontra malagracia, un poco grosera también, que yo voy a emergencia, le digo el problema que estoy teniendo, estoy ya con lágrimas en los ojos porque el dolor estaba más fuerte cada vez. Un dolor, les digo que jamás, o sea, no se lo deseo absolutamente a nadie, que empezaba a no poder caminar bien, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Un dolor que ya estaba como que deteniéndome de muchas formas. Entonces me fue a emergencia, esta doctora así mala gracia, y le expliqué, le dije, cuando entró al cuarto, le dije lo que estaba, todos los síntomas que tenía, y me dice, esa no es una visita para emergencia. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y yo, puta madre, o sea, tú eres la doctora, no yo. Te estoy diciendo los síntomas que tengo, haz algo, por favor, por lo menos, no sé, un CT scan, algo, una radiografía, algo. Y me dijo, lo único que puedo hacer es tomarte tus niveles de CK. Y yo, ok, haz eso por lo menos, pero haz algo, por favor, que me duele muchísimo las piernas, las pantorrillas. Estoy llegando a un punto que no puedo ya caminar bien. Se fue al cuarto, me hicieron exámenes de sangre para ver mis niveles de CK. En español creo que se dice creatina. Entonces regresó, me dieron una pastilla para el dolor que me ayudó un poco. eh, Vino con los resultados y me dice, los niveles de creatina están altos, pero no están tan altos que no creo que sea una enfermedad autoinmune. Entonces, lo único que te voy a decir es que vayas con tu médico de cabecera y que te haga otros exámenes porque yo no puedo hacer nada más por ti el día de hoy en emergencia. Ay, no saben la rabia que tuve ese día, la impotencia. Me quejé, cuando salí del cuarto me quejé al frente eh, y no me pudieron hacer absolutamente nada más. Me fui a mi casa con una pastilla que me habían dado para el dolor, que me ayudó esa noche, sí me ayudó, algo, no todo, no al 100%. Entonces me fui, pero estaba súper molesta por esa visita que se me quedó en la mente. Y lo que ella me dijo, el diagnóstico fue eso, solamente que los resultados de creatina estaban altos pero que ella no estaban tan altos, lo suficientemente altos para ser una enfermedad autoinmune. Y por eso me dejó ir. ¿Ok? Acuérdense de eso. Y está ahí en el papel, que todavía guardo el papel con los resultados, con el diagnóstico de esa visita de emergencia. Me fui a mi casa, faltaba todavía como, no sé, semana y media para mi cita con mi doctora de cabecera. El dolor empeoró. Llegó a un punto que no podía casi caminar ya. Que jamás en la vida me había pasado eso. No podía respirar, me faltaba el aire, no podía respirar. Me faltaba el aire. Me sentía muy cansada. Las piernas y los brazos me dolían. Me dolía aquí abajo de los senos. Eh, o sea, un malestar de pies a cabeza. Horrible, que para subir las escaleras les juro que estaba a punto de gatear. Y yo decía, no puedo, no voy a gatear, no voy a gatear, voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo. Subía, ustedes no saben, o sea, yo soy de estar agilita, de estar recontractiva, de estar corriendo, de estar aquí para allá. Nadie me para. Eso me paró.
o sea, el dolor que era para los que quizá están pasando por este problema ahora mismo o quizá tienen estos malestares que les voy a contar. Presión, muchísima presión en las piernas, que es una presión que se siente que hago así porque así es que sentía las piernas, que me iban a explotar. No podía poner presión. Cuando caminaba tenía que... ¿Cómo vas a caminar si no puedes poner presión en las piernas, en los pies? Pero eso es lo que yo sentía, que no podía poner presión. Por lo tanto, tuve que buscarme un walker para ayudarme a caminar. Eh, que yo dije, wow, estoy tan mal que no puedo caminar yo sola, necesito la ayuda de un parante, un walker, no sé cómo se le dice en español, un walker. Eh, y me compré un walker para no poner tanta presión en las piernas porque no podía ya caminar. Eso me ayudó, pero los brazos también los sentía muy débiles. Los codos me dolían, los hombros me dolían, las manos me dolían cuando yo tenía que hacer así, porque a veces las sentía adormecidas. Eh, en la noche cuando yo dormía, las manos se me adormecían, que yo me asustaba porque yo dije, no siento absolutamente nada, se me durmió la mano. Y eran todas las noches. Y yo, o sea, nunca me había pasado eso, al menos que algunas veces quizá uno duerme mal y se te adormece un ratito, pero se te pasa rápido. No, se me adormecían las manos, se me dormían completamente. Y yo decía, esto no está bien. Eso tiene que ser de circulación, tiene que ver algo con la circulación, porque yo lo sentía así. Entonces, estos malestares, si tienes esos malestares, por favor, vete con tu médico y que te hagan muchos exámenes para dar con el problema, con el diagnóstico. Yo estaba desesperada porque ya no podía caminar, los dolores seguían, las pastillas no me ayudaban casi. Lloraba todas las noches, que jamás en mi vida he llorado tantas veces o tan seguido. Lloraba por dolor, por impotencia, por desesperación. Era un grito de ayuda que necesitaba y que sentía en esos momentos. Yo soy de tolerarte muchísimo dolor, porque soy acostumbrada. Ya les había contado en el primer episodio, bueno, el episodio anterior, me he caído muchísimas veces, estoy acostumbrada a caerme por el mismo deporte, son gajes del oficio. Tolero muchos dolores, pero cuando yo digo me duele muchísimo, no puedo. Es porque en realidad ya no puedo y que el dolor es muy fuerte, muy, muy fuerte. Por ejemplo, ahora estoy teniendo problemas también con una muela, que tengo el dolor que me está jodiendo hace más de un mes. Es un dolor desesperante, pero te lo tolero. Eh, bueno, tengo una cita esta semana. Esa también fue otra cosa. Ah, no, pero eso ya más adelante, les voy a contar más adelante. No me quiero adelantar esta vez. Eh, entonces, todos estos malestares, todos estos, eh, ¿cómo se dice? Los síntomas, es algo alarmante que si tú lo estás sintiendo, que estás pasando por esto, que por favor te aconsejo que vayas con tu doctor. Y si es que te vas a emergencia, que les exijas que te hagan más exámenes. Anyways, ya estaba a ese punto, ya no podía caminar, necesitaba la ayuda, un dolor que tenía que trabajar en esos días. No podía hacer videos porque no podía hacer videos. Rocío no tenía la mente para hacer videos, no podía transmitir alegría, porque en ese tiempo estaba con muchísimo dolor. Lo que yo podía transmitir era tristeza en esos días, muchísimo dolor, desesperación. Tenía que manejar, tenía que trabajar. A veces yo me pongo a pensar, ¿cómo hice todo eso? Que yo me sentaba en el carro, me tenía que tragar el dolor, pero cuando estaba sentada el dolor era menos, pero sentía que mi pierna estaba tiesa y cuando movía así el tobillo, el dolor me dolía. Pero tenía que trabajar. Entonces, a veces me tomaba pastillas para el dolor y me iba a trabajar. Terminaba de trabajar, terminaba de manejar. Les juro que ni siquiera podía ir a la tienda
a comprar si necesitaba algo, no podía, porque no podía caminar. Era tan desesperante que llegaba a mi casa, me bajaba del carro y me iba directamente al mueble a sentarme. Porque no podía caminar, no podía pararme, no podía cocinar, no podía hacer los quehaceres que uno está acostumbrado a hacer. La impotencia, la desesperación, me sentía inútil en cierta forma porque no podía ayudar en la casa, no podía hacer las cosas y me sentía atrapada, me sentía como que de verdad estuviera, como que la vida avanzaba, pero yo estaba atascada en este sitio, en esta situación. Y veía, les juro, así veía todo esto, que la vida avanzaba, que todo el mundo daba vueltas, pero Rocío estaba atascada, estaba aquí, sentada y no podía hacer nada. No podía ya caminar para subir las escaleras, me demoraba siglos, que tenía que agarrarme. Y el dolor era demasiado fuerte. Todavía faltaban días para mi cita con el doctor de cabecera. O sea, han pasado muchos días y estos días han ido empeorando. Mi salud fue deteriorándose poco a poco y todavía faltaban más días para ir a mi doctor, que yo llamaba todos los días para ver si alguien había cancelado para poder ir. Me decían, no, todavía, lamentablemente tienes que esperar hasta tu cita, bla, bla, bla. No podía hacer nada. Yo dije, me voy otra vez a otra emergencia. eh, Quizá me vea otro doctor y puedan hacer algo. Me fui nuevamente a emergencia. Era diferente doctor, vio mi récord, mi archivo, y dijo, tú estuviste aquí la semana pasada o hace unos días. Y yo le dije sí. Y le dije, también me quejé. Ese día me quejé, cuando entré a emergencia me quejé de la doctora que me había visto la última vez. Y cuando vi al doctor también me quejé con él, de la doctora. Eh, y me dijo, estaba viendo todo lo que me habían hecho, y me dijo, ¿no te hizo un CT scan para ver si hay, ¿cómo se dice? Un blood clot, um, un coágulo de sangre. Yo le dije, no me hizo absolutamente nada. Solamente chequeó los niveles con un examen de sangre. Y me dice, te debió de haber hecho esto. Voy a hacerte un CT scan. Ok. Me hizo el CT scan, me hizo otros exámenes de sangre, me ofreció también pastilla para el dolor. Y bueno, trajeron los resultados. Regresó y me dice, no hay coágulo de sangre, no veo nada, pero mis piernas no estaban hinchadas, pero la parte del tobillo y unas venas sí estaban hinchadas. Y yo le dije, esto no estaba así. Yo no tenía mi tobillo hinchado así. Y desde la última visita al día de hoy se ha hinchado más. Algo está mal y yo siento que es algo con la circulación. Yo le dije esto al doctor y me dice que raro porque no veo que hay coágulo de sangre. Lamentablemente no puedo hacer más. Esos son exámenes que te tiene que hacer tu doctora de cabecera. Nuevamente, no me pueden ayudar y yo, carajo, ya la desesperación, yo estaba llorando de la desesperación porque quería, les juro, quería romper algo, me sentía con muchísima impotencia. Me fui, tenía que esperar porque si iba nuevamente no me iban a hacer nada. Entonces tenía que esperar hasta mi cita con la doctora. Llegó el bendito día con mi cita con la doctora. Cuando yo fui, yo estaba mal, o sea, estaba mal. Yo digo, estos dolores y estas enfermedades me hicieron pensar mucho, que más adelante les voy a decir, pero ahora entiendo más a esas personas. Con eso se los dejo ahí. Entonces llegó el día de mi cita con mi doctora de cabecera. Fui, me hizo un montón de exámenes de sangre, me vio, al verme, o sea, ella estaba anotando todo, me dijo que podría hacer esto, te voy a hacer esos exámenes de sangre. También quiero que vayas a ver a un cardiólogo, quiero que vayas a ver a un, no sé si se dice pulmonólogo en español, una doctora del pulmón,
Creo que sí, ahí me corrigen en los comentarios. Pulmonologist. ¿Qué más? Cardiólogo, pulmón, ¿qué más? Me hizo, o sea, me estaba refiriendo con varios especialistas. ah, o sea, por si las moscas, para sacarnos de dudas, para cubrir, mejor dicho, por todos lados. Y me dijo, vamos a esperar a los resultados de sangre que los tengo que tener en unos días y te vamos a mandar con estos especialistas. Perfecto. O sea, por lo menos ese día me sentí contenta, pero el dolor seguía. O sea, el dolor era insoportable. Que de hecho ese día me prescribió unas pastillas que son para que ayuda con la artritis. Es unas pastillas que es para diferente, para otra enfermedad, mejor dicho. Porque ese día ya no sabía lo que me estaba pasando a mí. No podía darme un diagnóstico solamente con verme. Tenía una idea, más o menos, ni mucho tampoco. Pero me dio unas pastillas que me dijo, estas pastillas quizás te pueden ayudar con el dolor. Quizás te pueden ayudar con el dolor, ¿ok? Quizás. Pruébalas. Si te ayudan, las tomas. Si no te ayudan, me avisas. Ok. Ok. Y pastillas para el dolor, por si acaso. Ok, me fui ese día. Me dieron las citas. Me refirieron, bueno, cuando te refieren con un especialista tienes que esperar a que el seguro apruebe ese referral y después haces la cita con los especialistas. Entonces tenía que seguir esperando. Pero los resultados de sangre, por lo menos ya sabía que venían en unos días, en 2, 3 días más o menos. Entonces ya me fui a mi casa, fui a recoger las pastillas que me dio ese día. Esa noche la tomé. La tomé, no me ayudó con el dolor. Al contrario, sentí que se intensificó el malestar, el dolor, rarísimo. Que los hombros me dolían, sobre todo cuando dormía, en las noches me iba a acostar. Oh, los hombros hasta las manos, la sentía con dolor. Uy, un dolor así muy raro, como que me estaban jalando los tendones. Un dolor súper raro. Los codos me seguían doliendo. Y yo decía, esto tiene que ser artritis, un dolor así medio raro. Aunque yo nunca he tenido artritis, pero yo me imaginaba, porque era un dolor como que de hueso a hueso, como que estaba así raspando hueso a hueso. Las manos, igual, dolor, malestar, que tenía que, yo sigo haciendo así porque ya me acostumbré a hacer así, porque sentía la necesidad de hacer esto para mover las manos, porque si no las movía se me quedaban tiesas, se me dormían. Yo decía, qué raro. Esas pastillas como me intensificó el dolor, yo dije, no las vuelvo a tomar. Nunca más las volví a tomar. Eh, y solamente tenía pastillas para el dolor. Entonces, en las noches tomaba pastillas para el dolor. Pero ustedes se imaginan tomar todos los santos días pastillas para el dolor. Yo no quiero depender de una pastilla. O sea, no quiero para poder dormir. Pero tenía que hacerlo. Trataba de no tomármelas todos los santos días, pero de vez en cuando sí me las tomaba. Y los otros días que no me las tomaba, me tragaba el dolor y lloraba. Todas las noches con lo mismo, rezándole a Dios. Rezándole a Dios. Calma. Ah, no, fue una experiencia súper, súper fuerte. Que jamás, jamás, o sea, yo me levantaba con los ojos hinchados todas las mañanas. Y así me iba a trabajar. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé, Rocío, ¿de dónde sacó las fuerzas? Eh, rezándole a Dios todas las noches, pidiéndole ahí a mi madre que haga algo también de ahí. Ok, vamos a seguir. Respira, Rocío, profundamente. Ok, vamos a seguir. Y bueno, esperando los resultados de sangre. Me llamaron y me dieron los resultados de sangre. Muchos de esos resultados, muchos de esos exámenes, mejor dicho, estaban altos los niveles. Entonces ahí empezó la preocupación con la doctora y me dice, ok, ya te referimos con los especialistas, ellos tienen que verte y ellos tienen que
que hacerte más exámenes, porque los exámenes que te hicimos, sobre todo unos cuantos, un grupo que te hicimos, todos salieron muy altos. Y esa es la especialidad de un reumatólogo, perdón. Ok, los reumatólogos aquí, no sé si en su país también, por favor me lo dejan en los comentarios, porque de verdad tengo una curiosidad, si es así en todos los países o solamente es aquí, no lo sé. Me tenían que mandar con un reumatólogo. Y seguí esperando con mis citas con el cardiólogo y con el del pulmón, el doctor del pulmón. Pero el reumatólogo también me tenía que hacer lo mismo, referir, tenía que esperar por el seguro para que lo pruebe y ahí hacer mi cita. Va. Ay, Dios mío. Eh, no me acuerdo, ya quizá 2 semanas más tenía mi cita con el cardiólogo, con el pulmonólogo y el reumatólogo tenía que esperar. Me aprobaron todo con el seguro, saqué mi cita con el reumatólogo, no tenían absolutamente nada hasta un mes o mes y medio desde el día que yo llamé. Que cuando yo llamé me puse a llorar, me puse a llorar porque yo dije, ¿cómo voy a aguantar? Yo de aquí a un mes no doy. De aquí a un mes yo no sé si estaré viva para ir a esa cita. No lo sé, de verdad. Me puse a llorar por la desesperación nuevamente, por la impotencia, por no saber exactamente qué es lo que me estaba pasando. Insoportable, insoportable, un sentimiento de frustración increíble. Llegó el día de mi cita con el pulmonólogo. El cardiólogo todavía me faltaba, todavía unos días más porque estaban ocupados y no había citas más tempranas. Llegó el día de la cita con el pulmonólogo. Ese día cambió mi vida. Cambió mi vida y le debo a esa doctora, esa especialista, todo. Llegó mi cita que no, de verdad ni me la esperaba. Y me mandaron con ese doctor del pulmón porque a mí me faltaba el aire, no podía respirar, me sentía agotada. eh, Me sentía como que caminaba, es como que hubiera hecho, o sea, un workout completo de pies a cabeza. O sea, me cansaba tan rápido, me faltaba el aire, me faltaba la respiración, que fue la razón por la cual me mandaron con ese especialista. Fui a ese especialista y ahí cambió todo. Uf, ella cambió la historia, cambió la historia de Rocío, básicamente. Y de verdad que, déjame ver, estoy viendo aquí mis notas. La atención, solamente con eso les digo, la atención de esta doctora me dio, no ese mismo día, pero me dio una satisfacción, me puso una sonrisa nuevamente en mi rostro que no me había sonreído en todo ese tiempo. O sea, mes y medio, déjeme ver, septiembre, como mes y medio más o menos, casi 2 meses, yo no podía reírme, o sea, no podía porque estaba tan mal que yo veía que ya se me iba todo. Y no, con esto no les miento, que en esos días de tanto dolor, hasta, loquísimo, hasta me puse a escribir como un testamento, básicamente. Instrucciones para mis hijos, en caso pase algo. En caso me pasara algo cuando dormía, porque yo no sabía qué iba a pasar, la verdad. Yo sentía que algo, no sentía que me iba a morir, no sentía que iba a pasar tanto así, pero en las noches, con los dolores y con la falta de respiración y con el dolor abajo de los senos, ay, me falta de respiración ahora, sentía que algo podía pasarme y que iba a tener que llamar a emergencia y que quizá no me llevaran a tiempo, no lo sé. Pero yo dije, por si acaso, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. No tenía temor de lo que pudiera pasar.
Pero yo dije, por si acaso voy a escribir. Y me puse a escribir. Completo. O sea, lo tengo ahí. Porque en esos días fue tan fuerte que así fue que me sentí. No, no me sentía, no, mejor dicho, no tenía temor a lo que venía. No tenía temor si es que pasaba algo peor. Si me daban un diagnóstico malísimo. No tenía miedo a eso. No tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a esas cosas. Para mí era más la desesperación, el no saber qué es lo que estaba pasando, el no tener respuesta por tanto tiempo, el no poder ir con el especialista adecuado. Eh, por eso es que lloraba. Esa era mi desesperación, no el temor a nada. Eh, Unos días horribles. Y ahí vamos a parar con ese episodio, porque aquí ya se me complica todo. Aquí, este episodio es solamente acordarme, trato de acordarme con todo lo que estaba pasando, que a veces cuando yo estaba delante de mis hijos, sobre todo, trataba de no tener lágrimas, pero me veían mal, me veían con los ojos rojos, me veían que estaba sufriendo por dentro, pero me los estaba tragando. Eh, y yo le decía, yo puedo subir, yo puedo hacer las cosas sola. Con mi ayuda, con el walker y para subir las escaleras, agarrándome de la baranda para no caerme tampoco, porque sentía que estaba débil completamente, mis piernas estaban débil, mis rodillas estaban débiles, o sea, todo estaba débil. Estaba ya perdiendo los músculos que yo tenía, no podía hacer ejercicios, igual con los brazos, no tenía los músculos ya que yo tenía antes, pero todavía me sentía como que tenía un poquito de fuerzas ahí, que podía sacar esas fuerzas de, de bien adentro para poder seguir. Yo no trataba en ese tiempo como que me aislé, no me aislé, pero mm, no tenía ganas de hablar con nadie, no tenía ganas de ver a nadie, porque estaba en mi mundo, sinceramente, estaba tratando de no ahogarme yo solita, estaba tratando de enfocarme en cómo pasar, cómo tolerar ese dolor hasta que pudiera ver al especialista, hasta que pudieran darme algo para terminar con ese dolor, para sentirme mejor, para cortar todos esos malestares ya, para que me dieran un diagnóstico. Y trataba de sacar esas fuerzas y de verdad que me distancié de todo. Eh, Dejé mensajes, si me acuerdo, en el canal de YouTube, en las redes sociales subía historias, pero no podía subir nada más porque no podía. Estaba en un momento muy difícil, muy fuerte. Y yo he pasado muchas cosas de salud antes. O sea, me han hecho a mí biopsias en diferentes partes de mi cuerpo. He pasado por otros problemas, que yo tengo otro problema también, que es del estómago, diverticulitis, que tengo que ver lo que como, la dieta tiene que cambiar, que cambió de hecho. Pero, o sea, son problemas así que se van juntando. Y yo me pongo a pensar y me acuerdo de todo lo que yo he tenido, bueno, desde que era joven. Y yo dije, por algo, por algo tengo, por algo me pasa todo esto. Eh, no sé, son muchas cosas que se me vienen a la mente. Y yo dije, será mi suerte esta que, que tengo que soportar estos problemas de salud. Y si es así, ok, está bien. Voy a seguir y voy a hacer lo que pueda, voy a controlar lo que yo pueda y cambiar mi estilo de vida, cambiar lo que tenga que cambiar para poder seguir. Y seguir sobre todo porque obviamente a mí yo quiero seguir, quiero seguir con las energías que siempre he tenido y que ahora estoy tratando de recuperar todo eso poco a poco. Eh, entonces, si es lo mío, si es mi suerte, si es lo que a mí me tocó, porque todo está escrito, ok.
Y todo el mundo tiene un propósito en la vida, que quizá ahora mismo yo no lo entiendo, pero que quizá más adelante cuando pase todo esto, quizá ahí me pongo a entender y quizá en ese momento voy a decir, ahora entiendo, es por eso que me pasó todo esto. Está bien y yo lo acepto, pero ahí vamos a parar con este episodio porque viene mucho más y les voy a contar por qué me cambió la vida esta doctora, que fue una doctora que no me lo esperaba para nada. Pero a veces las cosas son así. A veces, a veces se te cierran muchas puertas, otras se te abren. Eso creo que todos lo sabemos. Con este episodio les he contado un poquito más de los malestares, de los síntomas que yo he tenido, que quizá otras personas que están pasando por lo mismo, que están teniendo estos dolores, quizá ahora puedan entender, quizá puedan decir, ok, entonces pueda que sea esto. Y no les voy a contar en ese episodio, pero pendientes a los próximos, porque según lo que me han dicho y según lo que yo he leído, esas enfermedades son muy difíciles de diagnosticar por los síntomas. Hay muchas de estas enfermedades que son similares también, eh, pero son muy difíciles, muy difíciles. Otro de los síntomas es la sequedad en la boca, dificultad para tragar, para pasar alimentos, para tragar, hasta para con líquido también. Eh, y bueno, otros síntomas más que ya les voy a estar contando en los próximos episodios. Pero lo bonito de esto, y gracias por sus comentarios con el último episodio, porque es verdad, tenemos que compartir estas cosas, estas experiencias. Y yo no digo que quizá tú que me estás viendo el día de hoy, que me estás escuchando, quizá tú también tuviste, o quizá tú tuviste otro resultado, o tuviste otros síntomas. Quizá a ti no te pasaron, no sentiste todos los síntomas, solamente unos cuantos. No lo sé. Todos tenemos diferentes experiencias. Esta es mi experiencia. Esos son los síntomas que yo tuve. Esto fue como yo traté de sobrepasar todos estos síntomas, todo este momento, como yo pude lidiar con todo ese problema antes de ver a los doctores, a los especialistas. Pero hay que compartir, hay que ayudar a otras personas para que puedan, para que también se sientan que no son las únicas que están ahí pasando por esto, teniendo tanto dolor. Y yo entiendo ahora más que nunca cómo uno se puede sentir. Una persona adulta, un anciano que está pasando, si es que pasara por estos problemas, Dios mío, yo les dije a mis hijos, si a mí me hubiera pasado esto, o si es que me vuelve a pasar, que Dios quiera que no, pero esto no tiene cura. Ustedes van a decir, pero Rocío, que no tiene cura si no nos has contado el diagnóstico. Yo lo sé. Así que tienen que estar pendientes a los próximos episodios. Pero tener este problema a los 70 y tantos años, 80 y tantos años, es muy difícil. Sería muy difícil. Y ahora entiendo cómo alguien se pudiera dar por vencido. Ay, Señor, Dios mío. Pero vamos a seguir positivos y vamos siempre con fe, con mucha esperanza que todo va a cambiar. Aunque yo lloraba y estaba desesperada, tenía fe en que todo iba a mejorar. Muchísimas palabras también de aliento, pero en ese tiempo no quería, de verdad. Yo solamente leía, pero no podía contestar, estaba desesperada. No podía, ¿cómo iba a contestar si ni siquiera podía pararme? O sea, no podía hacer nada. Entonces no tenía ni las ganas, ni la motivación, ni las energías. Solamente tenía energías, les digo, para ir al baño. No podía cocinar. Solamente de pensar. Uno a veces como que no valoran las cosas. Yo valoraba cosas, pero ahora las valoro aún más.
Por ejemplo, el poder caminar, el poder ir a bañarte, el poder arrodillarte, agacharte, doblando las piernas. Son cositas que uno no se da cuenta, pero que cuando te pasan cosas así, tú dices, puta madre, o sea, antes como que ni pensaba. Y ahora que no puedo hacer todas esas cosas, ¿cómo las necesito? O sea, ¿cómo uno cómo uno de verdad cambia su manera de, no de ser, pero su manera de pensar, te vuelve más humilde, claro, más agradecido, eh, no sé, me hacía pensar en muchísimas cosas. Y es increíble, de verdad que son las pequeñas cosas, pero tu salud, que siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, en los videos también, que sin salud no somos absolutamente nada. Y hay que valorar, hay que estar agradecido por todas las cosas, por más pequeñas que sean. O sea, por la dicha de despertarte otro día, por la dicha de poder respirar, por la dicha de poder salir y ver el mar, por la dicha de caminar, por la dicha de sentarte, cositas así, que por favor pónganse a pensar que no es por exagerar, porque no lo es. Porque cuando uno llega a ese momento, a un punto así, te abre más los ojos todavía. Y de verdad que lo bueno nuevamente para terminar el episodio, como todos los episodios, vamos a compartir, vamos a ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo y pendientes porque quizá te voy a ayudar más con los otros episodios, con el diagnóstico, con más resultados, con más cosas que leí, que aprendí. La salud, señoras y señores. Y Diosito sabe por qué hace las cosas. Diosito sabe cuándo te las da. Diosito sabe también por qué te las da. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y por ahí recientemente leí un mensaje muy, muy lindo, que no voy a decirlo, no voy a compartirlo todo. Voy a tratar de esperarme para los otros episodios porque me emocionó ese mensajito. Pero algo como que quizá tú pensabas que no eras tan fuerte como en verdad lo eres, algo así. Yo sabía que era fuerte. Yo sabía que yo te tolero muchas cosas, porque he pasado muchísimas cosas en mi vida. Eh, yo dije, pero sigo recibiendo. ¿Será que estoy pagando por todos mis pecados también? Puede ser. Pero no, de verdad, uno está más agradecida. Hay que darle gracias a Dios porque vamos a tener golpes, pero nos vamos a levantar nuevamente. Yo tengo las ganas, siento que tengo las fuerzas para seguir, voy a aprender algo de todo esto, voy a aprender más de todo esto. Y no, no, no maldigo, o sea, nunca, de hecho, desde que me enfermé, desde que empezó todo esto, nunca maldije nada. Nunca dije, no, ahora que estoy pensando, o sea, no lo hice y no lo voy a hacer y no lo hago ahora mismo. Porque, nuevamente, por algo pasan las cosas y esto tiene una razón. Yo lo sé, yo lo sé. Quizá ese es el momento para ayudar a otras personas, para seguir ayudando a otras personas, para contar la experiencia, porque quizá a ti también te estás desesperando que no tienen un diagnóstico, pero tranquila, que todo va a pasar. Todo va a pasar. Y ahí vamos a terminar con este episodio, señoras y señores. Muchísimas gracias de todo corazón por apoyarme, por las muestras de cariño, por los ánimos, por seguir ahí. De verdad, eso para mí vale oro. Y aunque no esté al 100% todavía, por ejemplo, ahora mismo siento la pierna derecha, sobre todo tiesa. De la rodilla, la pantorrilla la siento, lo estoy moviendo ahora mismo hasta el tobillo. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que, y esto desde que todo empezó a cambiar, para no darles más información, lo siento. Los brazos como que están cansados ahora mismo. Ni voy a decir la respiración. Ahí vamos. Pero ese es el momento de ayudar.
y vamos a seguir con estos episodios, con este podcast, para compartir contigo, con esa personita que quizá tú sabes, que conoces a una persona que está pasando más o menos por lo mismo. Entonces, comparte este episodio, este podcast, comparte el video que está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en diferentes idiomas. Así que no se lo pierdan. Y acuérdense que me pueden dejar mensajes aquí en el podcast, también en el canal de YouTube, en los comentarios, y también me pueden mandar mensajes privados por las redes sociales, que voy a estar leyéndolos todos. Me estaba demorando un poquito, pero tranquilos, que voy a responderlos, no se preocupen. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias de todo corazón por apoyarme nuevamente en otra semana más del podcast, y los espero en el próximo episodio. También acuérdense de seguirme en todas las redes sociales, que por ahí les dejo videos, fotos, historias, y siempre los mantengo actualizados con todo. Así que siempre hay novedades, siempre hay actividad, contenido a diario, así que los espero por ahí y no se pierdan absolutamente nada, por favor. Y nos vemos en la próxima. Chao.